Buenas tardes, docente. En esta oportunidad le agradecemos de antemano su presencia o su tiempo y también por su disposición al estar presente en esta entrevista. Como ya le mencionamos, esta entrevista tiene como propósito conocer su perspectiva sobre el régimen docente y el impacto que tiene en la calidad educativa. Para ello, elaboramos unas cuantas preguntas, son breves. La primera, o queremos empezar con esta entrevista, preguntándole qué es lo que le motivó a usted a dedicarse a la docencia universitaria. Bien, pero voy a tratar de ser un poco corto, pero es como una anécdota, es un poco de historia. Les voy a dar unas fechas para que puedan contextualizar mis respuestas. Yo más o menos, cuando yo estaba concluyendo mi carrera, ya había terminado, yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por Sauder. En ese tiempo las empresas mineras iban a universidades con el fin de, de- de invitar a los jóvenes que están terminando para unas becas, las becas de las empresas. Yo soy metalurgista de profesión y cuando fui a la universidad, en este caso yo participé en esa entrevista y una de las preguntas que me hicieron, y es una pregunta casi de rigor para todos los estudiantes, es: ¿cómo te ves de aquí a unos 20 años? Esa fue la pregunta que me acuerdo bien, y ellos siempre esperan una respuesta que esté un poco familiarizados o alineados con un reto de responsabilidad dentro de su empresa. Yo le dije: de acá a 20 años yo me voy a ver en la universidad. Capaz ellos no esperaban que era mi respuesta de que yo de acá a 20 años iba a terminar en la universidad. Un poco dándote fechas, yo terminé en el año 85, 1985, y ya estamos hablando de 40 años. Yo soy metalurgista, por eso Sauder fue a entrevistarnos ahí a la universidad. Entonces, yo tenía claro que en los 20 años de experiencia iba a estar en la universidad. Entonces, pero ¿por qué yo vi en la docencia una motivación personal? Cuando yo estudiaba metalurgia, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad que estaba gestionada por la UNI. La comisión organizadora eran de la Universidad Nacional de Ingeniería y todos. Por lo tanto, todos los docentes eran de la UNI. Y todos los docentes que nos enseñaron eran profesores de mucha experiencia que habían estado en empresas muy grandes como CIER Perú, estaban en La Oroya y otras empresas grandes de prestigio a nivel internacional. Esos fueron mis docentes y en ellos vi algunas cosas que me motivaron. Por ejemplo, les prendieron un espejo, fueron guías, para mí fueron guías, y lo miraba como en el aula eh, explayaban sus experiencias. Entonces yo miré a esa gente mucha experiencia enseñar sus cursos que ellos habían trabajado durante 5 o 10 años en empresas. Entonces yo lo tenía claro que el 2005, exactamente el 2005, yo tenía que estar en la universidad. Para mi buena suerte, desde el 85 tuve la oportunidad de trabajar en muchas empresas, más o menos en 4 empresas trabajé, no más, mucho más. Pero la cosa es que en el 2005 yo tenía 20 años de experiencia y fue mi primera oportunidad de ir a la universidad después de 20 años de haber trabajado en empresa privada. Entonces, un poco que se armoniza y se acomoda lo que le estoy diciendo. Yo lo tenía ya claro que después de 20 años de trabajar en las empresas, yo debería terminar en la universidad. La motivación es, vi los docentes, los profesionales, que como vuelvo a repetir, de mucha experiencia, que de verdad me deslumbraron y fueron más o menos, que yo quería, son espejos, de los guías que te pueden motivar a hacer en el futuro el derrotero de tu experiencia laboral, ¿no? Ya. Okay. Creo que con esto estoy siendo claro, que yo lo tenía claro, y así es que empecé el 2005 en la universidad y nunca dejé la universidad.
y empecé enseñando un curso de calidad, porque yo tuve la oportunidad de participar en un proceso de acreditación ISO 9001-2008, pero jamás dejé la vida privada. Mira, yo tengo 40 años como profesional y tengo haciendo siempre, estoy con la empresa privada ligada. Cuando empecé el 2005 en la universidad enseñando, jamás dejé la empresa privada. Yo enseñaba a partir de las 5 de la tarde, generalmente salía a las 4 de la tarde y a las 5 hasta las 10 de la noche yo enseñaba en la U, pero siempre trabajé en la empresa privada. Hasta ingresé a la UNAM y nunca dejé de hacer consultorías y asesorías en la empresa privada. Lo sigo haciendo. El año pasado he estado asesorando en empresas que trabajaban para Anglo y, y antes he estado con las empresas privadas que hacían servicios para el Estado, pero como asesor, ¿no? Así fue, derrotero. Excelente docente. Realmente escuchar su testimonio nos hace entender que usted no está en la docencia por tal vez por fines personales u otros objetivos, sino por vocación. Y creo que muchos de los estudiantes lo sabemos. Ok, continuando con la entrevista, quiero preguntarle ¿bajo qué régimen o qué tipo de contrato se rige su relación laboral con nuestra universidad? Puede ser nombrado, contratado, bajo régimen CAS o algún otro. Mire, como le dije, yo tuve la oportunidad de estar en el 2005 como contratado, pero el 2018 concursé a una plaza de ingeniería ambiental. Y desde el 2018 tengo es una especie de nombramiento que eso seguro que lo vamos a aclarar. Entré como docente ordinario. El docente ordinario es lo que conoce usted, es un docente nombrado. En 2018, un poco más de 7 años, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, ya bueno, ya sabemos que ustedes o está bajo el régimen o el tipo de contrato que usted tiene es nombrado. Por ello, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son sus principales diferencias o cuáles son las principales diferencias que usted considera más notorias entre un docente contratado y un docente ordinario o nombrado? Me gustaría tener la respuesta precisa, como yo siempre les digo, que la única diferencia debería ser la parte económica. Y es verdad, la diferencia entre un sueldo de un nombrado, que ustedes dicen, o de un docente ordinario con un contratado, existe una diferencia considerable. No solamente eso, sino hay otros beneficios colaterales que el contratado no goza. Claro, y muchos de nosotros, de los estudiantes, también podemos a veces notar esa diferencia. Ok, como siguiente pregunta, quisiéramos saber si es que existe estabilidad laboral para los docentes universitarios y cómo es que se llega a obtener esta estabilidad. En la universidad hace muchos años que no existe estabilidad laboral. Cada cierto periodo, por ejemplo, para ser auxiliar, cuando ya eres auxiliar, eres docente ordinario auxiliar, al cabo de 3 años deberían, ¿cómo se llama?, hacerte una evaluación que se llama ratificación. Un ordinario a los 3 años pasa un proceso de ratificación, que eso significa más o menos validar tu continuidad. Creo que estoy siendo claro. Para un docente asociado, a los 5 años necesita pasar a una ratificación, que es lo mismo, validar tu continuidad. Y a los 7 años le corresponde a un docente principal validar tu continuidad en la universidad. O sea, no existe una estabilidad que se conocía anteriormente. Lo que pasa es que aquí haces un proceso de validación que en la universidad se conoce como ratificación. Entonces, un docente auxiliar que quiere ascender a la categoría superior, que sería el asociado, necesita primero ratificarse y luego entrar a un proceso de evaluación
para poder ascender a asociado. Igual, si un docente es asociado, al cabo de 5 años les corresponde el derecho a ser ratificado, después de 5 años de estar en esa categoría asociado. Luego pasa a un proceso de selección de muchos candidatos que se presentaría para ascender a la categoría principal. Cuando uno es principal, al cabo de 7 años, igual te van a estar una evaluación, se llama proceso de ratificación. En este caso ya no puedes ascender a más. Pero ¿qué pasa? Un poco para que no, o sea, no se distorsione la información. Esto sucede en esta universidad, que es una universidad joven, que la mayoría de los que se han ratificado y han reunido las condiciones o los requisitos que establece el reglamento para el ascenso, por lo menos todos han pasado. ¿Qué significa? Que por lo menos por ser una universidad joven existe algunas vacantes que tienen, que están presupuestadas, que tienen, como le digo, que cumplen toda la parte administrativa, financiera. En otras universidades no sucede eso. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en San Agustín, un profesor que es asociado y por derecho le correspondería solicitar el ascenso a los 5 años, primero previamente ratificado, no podría entrar. ¿Por qué? Porque las vacantes están limitadas, porque los cupos de los docentes a nivel de asociados o a nivel de principal ya están cubiertos. Y vamos a suponer que existan pretensiones de unos 10 docentes asociados que quieren postular para ascender a principal y sin embargo existe una vacante. Porque no significa que todos los 10 que están asociados y tienen esa pretensión o ese derecho de ascender puedan lograr ese propósito, porque existe una vacante nada más. Quiere decir que todas las vacantes tienen que ver con un sindicato social, el CAP, que es el manejo más administrativo, pudieran ascender. Por eso en esta universidad tenemos un poco esa ventaja de ser joven y que muchas plazas de principal asociado no siguen cubiertas, pero en otras universidades que son antiguas ya están cubiertas. Es muy difícil ascender. Hay mucha gente que está 10 años, hasta más 15 años, a pesar de que cubra los requisitos mínimos para el ascenso, pero no pueden ascender. Entiendo. Ahora, como siguiente pregunta, queremos saber sobre los derechos y los deberes de los docentes. Para esta pregunta, quiero saber o quisiéramos saber qué derechos laborales usted considera que se respetan plenamente en la universidad y cuáles no. Desde mi punto de vista, yo no sé, cada docente o cada profesional de su percepción personal puede tener qué derechos no están siendo respetados. Desde mi punto de vista, yo no tengo ningún reclamo desde el punto de vista de derechos. He tenido un desfase en mi ascenso, yo debería haber ascendido hace mucho tiempo a principal, pero por diversas razones no ascendí. Y es más, yo el 2019, tal vez por cosas del destino, yo hubiera sido ya del 2019 principal, pero es una anécdota muy, muy aparte. Yo hubiera sido principal mucho más de 6 años ya. Pero no me puedo quejar en cuanto a derechos de la universidad. Les voy a comentar algo muy personal. Desde el punto de vista económico, esto tiene que ver un poco con el tema económico. ¿Por qué no me quejo? Porque yo sé de que la universidad no es una organización donde tú vas a pretender hacer mucho dinero. Eso es mentiras. El tema de la docencia no es que te va a cubrir ese deseo de que tú tienes como persona de querer ganar dinero, y que es un derecho y es saludable y es bueno que la gente gane dinero, sino que la universidad, por sus ya establecido sus tarifas de sueldos, no es un sueldo muy oneroso. Pero tú dirías, depende. Yo le digo un sueldo y ustedes me dirían, pues es bastante. Y yo le diría, depende, todo es relativo. Cuando te digo depende, te digo, compara contra qué. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando hace un poco más, yo tengo del 2018,
aquí en la universidad estamos hablando, ¿cuántos? 7 años, un poco más. Ujú. Yo antes de entrar a la universidad ganaba más de 11.000 soles. O sea, cuando vengo a la universidad ganaba 3 veces menos. Entonces, yo no me vengo a la universidad por una cuestión de pretensiones económicas, si no me hubiera quedado en empresa privada, ganando mucho dinero. En empresa privada, un profesional, por lo menos en minas y metalurgia, de mi, de mi periodo, de mi experiencia que tengo muchos años trabajando, está bordeando los 20.000 soles para arriba. Entonces, en el sector minero, entonces, cuando usted me dice, ¿es buen sueldo? Sí, es buen sueldo, depende las perspectivas de cada persona, las pretensiones de cada persona. Yo sí venía ganando mucho dinero, y porque yo antes de entrar acá, yo tenía más de 30 años de servicio, había trabajado en más de 26 empresas privadas y he estado gerenciando muchas empresas. O sea, para mí no era una cuestión de dinero, era una cuestión de búsqueda de un propósito. Pero y le digo, los sueldos de la universidad son muy buenos, no les estoy diciendo que son malos, pero depende de con qué te quieres comparar. Yo veo una empresa privada, hubiera estado ganando por encima de 20.000 en este momento, ¿no? Pero me siento bien, feliz, sé lo que es la universidad. Ahora me preguntaste, bueno, ¿cuál es el deber de un docente? Creo que te quedó claro, no tengo nada que pedir a la universidad, sea donde me metí. Los deberes de un docente es que un docente debe ser una persona que debe estar siempre con el conocimiento al día. Un docente universitario no debe estar encasillado solamente en las materias que enseña. Un docente universitario debe tener un panorama completo de los conocimientos, de la realidad nacional, de lo que es del tema de la economía, de los problemas del día a día, de las tendencias. Un docente es una persona que debe estar buscando el conocimiento todos los días, hasta el día que se Sí. vaya a este mundo. O sea, tiene que estar en la cresta de la ola. ¿Qué significa esto? Debe ser, como se llama, vamos a llamar, ya no se dice ratón de biblioteca, se dice, bueno, estar con Google, ¿no? Estar con los conocimientos permanentes. Pero además de eso, debe invertir en su capacitación todos los años. Si la universidad sí, pero la capacitación, la decisión debe venir de cada persona. Yo tengo la suerte de asesorar empresas y tengo ingresos, por otro lado, que complementa los ingresos de la universidad, que son buenos, como lo vuelvo a repetir, no es que son malos para mí, no estoy quejando. Pero, ¿qué significa esto? Que te da un margen para poder invertir en tu capacitación. Los cursos de un diplomado o una especialización están por encima de 3.500, 5.000, 7.000, dependiendo de la universidad, puede costar un diplomado en ESAN 9.000 soles. Entonces, esas capacitaciones corre por cuenta del docente, por lo tanto, está dispuesto a invertir en su capacitación todos los Claro. años, dos o tres más por lo menos. Sí, la verdad, sí, tiene mucha razón, ¿no? Creo que cada docente siempre tiene que mantenerse actualizado con las nuevas innovaciones, ya que la tecnología y bueno, el mundo es demasiado volátil, o sea, uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, como usted menciona, ¿no? Actualmente en esta era digital, actualizarse, tener capacitaciones y demás tipos de conocimientos es una manera de poder seguir progresando. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son los deberes y derechos que usted ha mencionado durante este proceso de la entrevista, me gustaría también, ya como opinión personal, ¿qué mejoras considera que son necesarias en el régimen laboral de docente universitario? O sea, tal vez de acuerdo a las remuneraciones, al tiempo de contrato, ¿considera que podría haber algún tipo de mejora o tal vez alguna recomendación con respecto a este tipo de régimen de docente universitario? Bien, la universidad tiene una autonomía. Quiero que tengan en claro eso porque voy a tratar de explicar qué le corresponde como autonomía. Pero también nosotros nos regimos por la ley universitaria. Ujú. Nosotros tenemos un marco legal que está como del Ministerio de Educación, es del Minedu, y a través ¿cómo se llama? De SUNEDU, nuestro ente rector, nosotros trabajamos bajo ese régimen. Exactamente. Le voy a mencionar, haciendo este marco, antes de hablarles.
Porque nosotros, si yo tuviera algo que pedir, tendríamos por dos caminos por cómo arrancarle un poco más de beneficios. Primero, porque nosotros tenemos un sindicato que todos los sindicatos por ley están amparados por la Constitución. En todas las organizaciones tienen sindicatos. Porque el terreno, cuando pones un sindicato, el terreno lo pones llano. O sea, no ves que o sea, ni por ningún lado hay abuso, ni por el lado del empleador, ni un aprovechamiento por el lado de los empleados. Los Ujú. sindicatos son mecanismos este, para poder ponerse de acuerdo de algunas demandas por el lado de los empleados y poder consensuar, negociar, por eso se llama negociación de pliego de reclamos, varios aspectos que serían, o sea, temas colaterales que podrían acompañar a un sueldo. A ver, le voy a explicar un poquito este tema. Por ejemplo, la entrega del uniforme de trabajo, que son los ternos o los buzos, la alimentación, o sea, tema de pasajes, esos son beneficios colaterales, que son, ¿por qué llamamos colaterales? Porque no corresponden al sueldo, pero sí ayudan bastante. Entonces, estos temas de derechos o de demandas de los trabajadores, en este caso de los docentes que son ordinarios, eso se ve en una negociación de pacto colectivo que todos los años se hace. Estamos en un proceso ahorita de negociación y hay unas demandas que tienen los docentes, hay que ponerse de acuerdo, no todas se logran, pero en la negociación se prioriza que vas a lograr, vamos a suponer, de 10 puntos de demanda, puedes conseguir 5 y es bueno. ¿Y por qué? Porque por el lado del empleado, o sea, en este caso de las autoridades de la universidad, tienen que también cuidar mucho el tema de la economía. O sea, no es dar por dar, tienes que ver de dónde sustentas o de dónde consigues ese recurso adicional que vas a pedir. O sea, para ellos tienen que tener mucho cuidado y no pueden decir sí a todo. Ellos tienen que ver cómo van a sustentar el presupuesto durante el año de esos temas colaterales, porque el tema de los recursos es escaso. Eso es por un lado. Por el otro lado, tienes un sindicato. Por eso le decía, la autonomía de la universidad sí te permite hacer esa negociación individual, que se llama pactos colectivos. Es una parte, eso quiero que quede claro. Sin embargo, nosotros tenemos un sindicato nacional que está hace más o menos 20 años trabajando unos temas que se llama homologación de los sueldos. Pero eso viene un poco más antes del gobierno de Toledo, mucho más antes del gobierno de Toledo, donde los gobiernos se comprometieron en ir progresivamente o escalonadamente, nivelar, por eso se llama homologar, significa nivelar los sueldos con el sector del Poder Judicial. Entonces, para darles una idea, más o menos ustedes lo pueden buscar en Google. Me parece que un empleado del Poder Judicial está por 15.000 soles, más o menos, para arriba. En promedio lo estoy diciendo, por eso ustedes lo van a corroborar. Entonces, la búsqueda que hace con el Sindicato Nacional es buscar una homologación progresiva. No vas a ir de frente de un sueldo que estamos actual, irte a los 15.000, no vas a ir progresando. Pero esto no se da de pronto, porque vuelvo a repetir eso que queda bien acuñado en lo que le voy a decir, los recursos son escasos, siempre escasos en el país, en tu casa, en tu familia, en tu persona, en la universidad, todos son escasos. Entonces lo que hay que hacer es ser un poco más consciente por ambos lados de buscar un mejor beneficio. Con respecto a los contratados, el sindicato nacional, no el sindicato de la UNAM, no, el sindicato nacional también está velando por muchos derechos de los contratados. Dentro de esta demanda que tiene el sindicato nacional, y usted lo pueden también ver, es que los nombrados, perdón, los contratados que tienen ciertos años ya pasen a un nombramiento rápido. Y otra, que los contratados tengan una mejoría de sus sueldos, por lo menos se acerquen un poco más a los sueldos de los ordinarios. Vean ustedes que hay dos canales donde trabajar.
Bueno, gracias a Dios he estado bien considerado para ser autoridad siempre. Un poco de anécdota, cuando yo entré a la universidad en 2018, el primer cargo que me ofrecieron a los 15 días fue de director de ambiental. O sea, rapidísimo me pusieron, porque yo venía siendo gerente unos 10 años antes en muchas empresas privadas y en el Estado también yo fui gerente y fui director regional. O sea, yo tenía una experiencia ya es que puede reflejar en el CV. Entonces, cuando yo entro, de menos de un mes ya me ofrecieron un cargo de director y bueno, por cuestiones de celos, era pues, cuestiones que todo el derecho tienen los docentes, no pude asumir, pero asumí inmediatamente un cargo de coordinador filialilo, fui Ujú. el coordinador filialilo. Y después le voy a hacer o sea, un marquito para que entienda, y después asumí el cargo de director de bienestar universitario, buen tiempo, después he sido jefe de departamento de gestión pública y ahora estoy como director. Entonces, ¿cuál es el mayor reto, me preguntas, lo que he pedido? Mm. Este, estar en los cargos administrativos. Estar en los cargos administrativos es el mayor reto, porque tienes tantas intenciones en tu cabeza, querer tal vez traer la experiencia privada a la gestión pública. La universidad es una gestión pública, Sí. se maneja con gestión pública. Entonces, lo que tú has tenido con una experiencia en la privada y quieres traer las buenas prácticas, es muy difícil, es muy difícil, pero no en la universidad, en todo el aparato del Estado, el gobierno regionales, locales y la universidad, no escapa esto, que tú no puedes aplicar todas las experiencias o todos los estándares, los parámetros que trabaja en la empresa privada en la universidad. Ese es frustrante, ese es los retos más grandes, porque no es solamente el tema económico, los recursos económicos, sino la forma como están estructuradas las organizaciones. Bueno, de ese tema hay mucho por hablar, pero yo he trabajado más de 36 años en la empresa privada, así que ese es el reto de tratar de sacar adelante las cosas. Listo, muchísimas gracias, doctor Teodoro. Bueno, la verdad, estamos muy agradecidas por su tiempo que nos ha brindado el día de hoy. La verdad, todo el mensaje que nos ha brindado, las respuestas, nos van a ayudar mucho para poder, enriquecer nuestro trabajo monográfico. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tanto mi compañera Gremalú como yo estamos felices de ser aceptadas por esta entrevista. Y bueno, esperemos que en una próxima oportunidad también podamos contar con usted, ya que actualmente, como mencionó, es director de la carrera profesional de administración. Así que estamos en sus manos, creo que la calidad está ahí. Así que muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Tania y Gremalú y ahora extensivo a todos los estudiantes. Ustedes están cerca de terminar y la experiencia va a decir, sí, para ser exitoso en la vida, tienen que estar dispuestos a pagar una factura. Si no está dispuesto, o sea, vas a estar en la mediocridad. Y uno lo primero que tiene que pensar es desearlo, querer ser exitoso. Segundo es prepararte pero bien, porque no existe suerte. La suerte termina cuando la preparación y las oportunidades se juntan, o sea, confluyen. Entonces, y lo que ustedes tienen que buscar es ser exitoso, pero resulta que el mercado laboral para ustedes está muy restringido. Van a tener que pelear bastante y no era como mis tiempos donde había trabajo, yo me salía de los trabajos y buscaba buscaba nuevos sueldos y así exigente era para su sueldo. Ustedes no van a tener eso. Lo que ustedes van a tener en un mundo laboral, muchos retos, difícil para que entren ustedes, pero siempre y cuando estén dispuestos a pagar eso, estudien siempre, capacítense y marquen la diferencia para que puedan ser seleccionados en el campo laboral. Así es, docente. Una vez más le agradecemos por darse un tiempo y ayudarnos con esa entrevista. Mencionarle también que esta entrevista tiene fines netamente académicos para, como ya mencionó mi compañera Tania, para poder enriquecer nuestro trabajo monográfico.
Y una vez más, agradecerle su tiempo y su disposición, y también mencionarle también que confiamos en su gestión y confiamos también que usted pueda sacar nuestra carrera adelante. Muchas gracias, Gracias, José. gracias Muchísimas a todos ustedes. gracias. Hasta luego. Listo. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.